Bienvenidos a Infarma. Estamos muy contentos de estar aquí, ¿no? De reunirnos, ¿no? de agradecer a esta asistencia, ¿no? Y desear pues, que estos 3 días que nos ocupan de congreso con grandes experiencias, ¿no? Y de reencuentros, como decíamos, ¿no? Seguro que hay personas que hace tiempo que no vemos, nos encontramos para hablar de un tema que nos apasiona, ¿no? Todo el tema de la alimentación de nuestros mayores y los hábitos y medidas para envejecer saludablemente. Bueno, es un aspecto fundamental en nuestra sociedad, cada vez es más longeva y necesitamos herramientas, ¿no? Como profesionales sanitarios y nos conlleva que en general no se siguen unos buenos hábitos y tenemos que reconducirlos, ¿no? Cogerlos de la manita y ayudar a corregir estos hábitos, ¿no? Es una conferencia que no solo va a ser para hablar de alguna forma de este tema, ¿no? Que es importante por la salud porque es a corto y a largo plazo, ¿no? Que les impacta a esta gente mayor. Estamos aquí también para presentar esta segunda edición de la campaña, como vemos aquí, campaña de envejecimiento saludable. Esta campaña la iniciamos en su momento, la primavera pasada, y retomamos aquí. Es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid, en Ágora Sanitaria, ¿no? Junto al apoyo de Nestlé Health Science, pues que impulsamos esta campaña, creemos en esta campaña, la tenemos activa de nuevo, de hecho el día 22 se podrá empezar, y se ofrece pues, a todas estas farmacias que de alguna forma quieren dar herramientas, ¿no? Estar activa y podréis ofrecer este servicio, tener una formación previa. Para hablar de alimentación y ejercicio estamos aquí con unas especialistas, ahora os los presentaré. Es importante este papel, ¿no? Que podemos desarrollar, ¿no? Para tener estas herramientas, como decíamos, en este campo y presentar las últimas novedades de la temática. Una vez introducida la conferencia, pues entramos en el tema, ¿no? Cómo la nutrición puede ayudar. Puede ayudar en este caso, envejecimiento saludable y la movilidad, ¿no? Todo el tema activo, porque el estado nutricional y físico garantiza la autonomía de las personas mayores, lo sabemos, e impacta, como decíamos, en la salud, ¿no? La valoración del estado nutricional y funcional a través de, por ejemplo, cribado estandarizado, que es lo que tendremos en la campaña, nos ayuda a conocer las necesidades nutricionales de la población e incluso detectar estas situaciones de riesgo. La intervención del farmacéutico a través del consejo alimentario y de la promoción de la actividad física, por lo tanto, es clave para promover este envejecimiento saludable y prevenir, sobre todo, lo que sería el deterioro funcional. Los participantes, contamos con la doctora Laura Mónica Pérez. Ella es responsable clínico de geriatría del Parc Sanitari Pere Virgili, es del Grupo de Investigación en Envejecimiento, Fragilidad y Transiciones de Barcelona, está con el doctor Incitari, que estamos investigando conjuntamente. Ella es miembro del equipo y nos hablará de los requerimientos nutricionales al envejecer, las situaciones de riesgo nutricionales y sus consecuencias, y sobre todo la importancia de la movilidad y el impacto del sedentarismo. Repasará los conceptos fundamentales para el buen consejo nutricional y las recomendaciones de actividad física. A continuación, contamos pues, con la doctora María Luisa Martínez Rodríguez, que posteriormente hablará sobre su experiencia, ¿no? Cómo implementarlo en la farmacia. Ella es titular de farmacia, una farmacia de aquí cerca, ¿no? En Coslada. Ella es doctora en farmacia, especialista en farmacología y licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde su experiencia nos hablará del papel de la Oficina de Farmacia en la promoción del envejecimiento saludable. De hecho, implementó la campaña y nos contará su experiencia, ¿no? Y, por tanto, es una oportunidad para valorar los usuarios y organizar también internamente el equipo para ofrecer este servicio, ¿no? Al final dejaremos un turno de preguntas y explicaremos un poco cómo apuntarse a la campaña en esta segunda edición. Adelante, por favor. Gracias, Ana, por la presentación y por la invitación. Como les comentaba Ana, yo hablaré sobre el envejecimiento, nutrición y movilidad y la importancia que esto tiene cuando nos hacemos mayores. Y para esto tengo una mala noticia para todos los que están aquí, y es que querramos o no,
la mayoría de nosotros llegaremos a ser mayores, llegaremos a tener de media las mujeres unos 86 años y los hombres unos 83, un poco menos que las mujeres. Y esto lo sabemos no solamente nosotros de Vox, sino que pues estos son un poco recortes de las noticias de los últimos 6 meses. Y en los diarios de prensa que vemos habitualmente, pues hablan sobre las claves del envejecimiento, del ejercicio para envejecer mejor, las claves de nutrición. Todos estamos interesados en cómo envejecer de una forma más saludable. Si nos pasamos por los stands que tenemos ahora, pues vemos diferentes suplementos proteicos, diferentes cremas para intentar no envejecer o envejecer mejor, y entonces es algo que en general nos ocupa a la sociedad en general, no solamente a los que tenemos una formación más clínica, sino a la población en general. Y es por eso que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la década del envejecimiento saludable, que va del 2020 al 2030. Y basa esta campaña del envejecimiento saludable en diferentes formas de cómo llevar a cabo que la población a nivel mundial pueda llegar a este ideal de envejecimiento saludable. Y para ello define un concepto bastante interesante que se llama capacidad intrínseca. Y la capacidad intrínseca no deja, ahora lo explicaré mejor, pero bueno, es esa capacidad que cada persona tiene de poder, que va determinada por factores genéticos y que le permite responder de una manera u otra a los factores externos. Pero ¿cómo medir esa capacidad intrínseca? Pues la OMS ha determinado pues, que se tiene que medir en la capacidad locomotora de la persona, el estado nutricional, la capacidad psicológica y cognitiva, la capacidad de déficits auditivos, tanto visual como auditivo. Y como les decía, esa capacidad intrínseca, que son pues eso, la parte que está determinada por las características personales de la persona y todo eso inherente que tenemos en cuanto a tendencias relacionadas con la edad, hábitos de salud, etcétera, se relaciona directamente con la capacidad funcional y el entorno se relaciona con el entorno y nos da esa capacidad funcional. Es decir, para entenderlo más visualmente, una persona mayor con un déficit visual y un deterioro cognitivo, si la dejamos si la ponemos de noche en una avenida muy concurrida en el centro de Madrid, tendrá una capacidad de defenderse frente a ese factor externo que a una misma persona la ponemos a lo mejor en la misma calle de día y con unas gafas. Es decir, teniendo los mismos problemas visuales y el mismo problema de deterioro cognitivo, esa persona tendrá una respuesta diferente y una interacción diferente con el entorno. Y es que la capacidad funcional, toda esta capacidad intrínseca, si la leemos de forma diferente y la medimos como un término de fragilidad, que no deja de ser un estadio de la persona donde se pierde su homeostasis y es esa capacidad que tiene de responder hacia eventos agresivos o eventos de estresores del entorno, esa fragilidad, dependiendo del grado de fragilidad, la persona podrá responder, como les decía, a diferentes estresores. Es decir, si vemos la primera línea, la línea verde, una persona que se maneja bien, que va a hacer actividad física diaria, que come saludable, frente a un estresor, ya sea una hospitalización o una caída, etcétera, pues podrá tener una pérdida funcional y luego recuperar. Sin embargo, si miramos aquella persona que tiene una fragilidad severa, que es la línea roja de abajo, que es una persona con mayor dependencia, si tiene un estresor frente al mismo estresor, llamemos una hospitalización por una infección de orina, que parece algo muy banal, o una caída, pues tendrá una caída más pronunciada y no recuperará o tiene menos probabilidades de recuperar. De hecho, la fragilidad per se asocia a malos resultados de salud, ya sea hospitalizaciones, caídas e institucionalización e incluso la muerte. Como les decía, esta capacidad, medir la capacidad física al final forma parte actualmente de cómo nosotros valoramos como geriatras el estado de la persona por diferentes pruebas que son muy sencillas y que los invito también a la formación que se ha lanzado del envejecimiento saludable en la plataforma de Agora, donde se explican mucho más, porque a partir de medidas muy sencillas podemos determinar el estado de fragilidad de la persona y probablemente seamos capaces de predecir cómo esa persona podrá reaccionar frente a un estresor. Y es que la función física,
que es parte de esta capacidad funcional, ha sido también descrita como un factor predictor de mortalidad, de institucionalización, de hospitalizaciones y deterioro cognitivo. Hablábamos hace un momento, ¿no?, que la relación tan estrecha que hay entre la cognición y la función física. Ustedes probablemente conocerán muchas personas mayores que tienen un deterioro cognitivo y ven cómo poco a poco esa marcha se va enlenteciendo. Esto fue una pregunta que se hicieron ya hace muchos años, en el 2000, a inicios del 2000, un grupo muy potente en geriatría de la doctora Studensky, y lograron determinar que la velocidad a la que caminamos es un factor predictor de todos estos resultados negativos de salud. Una persona que camina menos de 0,8 metros por segundo tiene más probabilidades de desarrollar, como les decía, demencia, de hospitalizaciones, de caídas y incluso de muerte. Entonces, ¿cómo medimos esta capacidad intrínseca? Les hablaba hace un momento de la capacidad funcional, la capacidad física, perdón, que se puede medir con la velocidad de la marcha, entre otras medidas, y la vitalidad, que la OMS lo engloba dentro de la vitalidad, pero realmente se refieren al estado nutricional. Aquí también tenemos muchísimas herramientas. Nuevamente los invito a inscribirse en la campaña y a participar de esta formación, donde podrán aprender mucho más en detalle de estas herramientas. Y es que cuando pensamos en las personas mayores, estamos frente a muchos cambios que son inherentes al envejecimiento, como por ejemplo, menor ingestas. Las personas mayores se mueven menos por norma general, aunque no tiene que ser así. Por lo tanto, disminuyen sus ingestas. Y es que estas ingestas también se ven disminuidas porque hay unas alteraciones de las papilas gustativas y del olfato. Si a eso le sumamos que de forma natural incrementan las hormonas anorexígenas y hay aquí una polifarmacia donde muchos fármacos quitan el apetito o cambian el sabor de las comidas, tienen enfermedades agudas que llevan una hospitalización, comen menos todos. Cuando, por ejemplo, nos resfriamos ya, dejamos de comer, nos alimentamos peor, imagínense esto en las personas mayores. La dependencia funcional, el no ser capaces de poder tener las herramientas para poder prepararse una comida, o a lo mejor tener que preparar solo comida para 2 personas o para una muchas veces. Esto también tiene un impacto sobre su estado nutricional. Las alteraciones cognitivas, gente que ha cocinado de toda la vida y que de pronto ya no recuerda cómo poner al horno unas verduras, ¿no? Y las alteraciones en la esfera social, como les decía, no es lo mismo cocinar para 2 personas que para una familia de 5. Y es que los desórdenes nutricionales son altamente prevalentes en las personas mayores, mucho más prevalentes de los que nos gustaría, y más prevalentes seguramente en aquellas personas más frágiles, que son las que ingresan en los hospitales, que las que están en la comunidad. Pero probablemente es porque tampoco los detectamos. Si hiciéramos un cribado como tal, probablemente encontraríamos más desórdenes alimentarios. Y es que los desórdenes nutricionales no solamente es aquella persona que vemos adelgazada, que ha perdido mucho peso. Los desórdenes nutricionales son por una parte puede ser una desnutrición, pero también puede ser una obesidad que se base en una mala nutrición de fondo, con un alto porcentaje de grasa y una menor cantidad de masa muscular. Y también se incluye la sarcopenia y la fragilidad, que era el concepto que les comentaba hace un momento, como uno de los desórdenes nutricionales. ¿Y qué es esto? Y si nos centramos más en el tema de la malnutrición o la desnutrición, podemos ver que esta desnutrición puede ser etiquetada o puede ser clasificada de diferentes maneras. Tenemos la desnutrición que está relacionada con una enfermedad per se, una desnutrición que es sin inflamación, o una malnutrición sin enfermedad. No entraré a discutir o explicar cada uno de esta clasificación, pero sí que nos suene que hay diferentes formas. La malnutrición no solamente es aquella persona adelgazada que nos llama la atención, o aquella persona que ha perdido peso. De hecho, la malnutrición, si bien es cierto, se puede definir como una pérdida involuntaria de peso en función del tiempo que lo miremos. Si es un más del 5% en 3 meses o más del 10% del peso en 6 meses, un IMC menor de 18.5, pero como les decía, también hay esa malnutrición asociada a la obesidad. Puede medirse por alteraciones analíticas o también por un cambio en las ingestas.
Y sí que es, como les decía, algo muy prevalente. El estudio PROMIS es un estudio fomentado por la Sociedad Europea de Geriatría, en el que participan más de 10 países europeos, y valoraron que la prevalencia de la malnutrición en personas mayores es alrededor de 1 de cada 5 personas mayores que viven en la comunidad tienen desnutrición, o bien el 50%, y 50% de las personas que viven en comunidad, con lo cual estamos hablando de valores o de prevalencias bastante altas. Y como les decía, las consecuencias de la malnutrición no es solamente la pérdida de peso, sino que esto tiene un impacto directo sobre la capacidad funcional. Y es que, como podemos ver, cuando tenemos una malnutrición, tenemos una relación directa por diferentes factores de inflamación relacionados, asociados a la sarcopenia, que no es sino la pérdida de la masa muscular en las personas mayores. Y esta pérdida de masa muscular llevará a aumentar la fragilidad. Y esta fragilidad pues aumentará todo este ciclo de mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de dependencia e institucionalización. Y es que esta relación es más compleja que el cuadro que les he mencionado hace un momento. Como pueden ver, hay toda una serie de factores asociados, entre ellos pues, que relaciona la malnutrición, la sarcopenia y la fragilidad. Pero al final, lo que nos importa un poco es que, el concepto que me gustaría que se queden es que esto tiene unas consecuencias directas sobre la persona mayor y son consecuencias negativas que pueden llevar a la muerte. En sí, como pueden ver en este cuadro, y me gusta mucho porque es mucho más gráfico que los que les he mostrado hace un momento, hay mucha relación entre los conceptos de fragilidad y sarcopenia. Por una parte, la fragilidad se define por fatiga, por un aumento de la fatiga, por una acumulación de déficits. Hay muchos conceptos o muchas formas de medir esta fragilidad. Si bien es cierto, el concepto nace en el 2001 con Linda Frey, donde mide que es un aumento de la fatiga, un aumento del sedentarismo, una pérdida de peso, pero hay conceptos que hay personas que lo determinan, otros geriatras que intentan conceptualizarlo como también un cúmulo de déficits. Otras personas incluyen dentro de este acúmulo de déficits una alteración cognitiva, un aislamiento social. Independientemente de cómo se valore o cómo querramos entender el concepto, creo que si tenemos todos delante a una persona frágil, la sabremos identificar, ¿no? Aquella persona que vemos que está en riesgo, que está cogida por pinzas, como se dice, y que es donde tenemos que intervenir. Esta fragilidad física puede ser, por otra parte, es un concepto más físico, ¿no? Y puede ser identificado como una debilidad muscular, una disminución de esta velocidad de la marcha que les explicaba hace un momento, o una alteración en el equilibrio. Y por otra parte, la sarcopenia es muy fácil, es una pérdida de la cantidad y de la calidad del músculo. Y como pueden ver, todas se interrelacionan entre ellas y todas aumentan el riesgo de discapacidad y de dependencia de las personas. Y es que por eso es tan importante esta campaña que estamos lanzando, ¿no? Del envejecimiento saludable. Es que si combinamos una correcta actividad física y una correcta nutrición o unos correctos hábitos nutricionales, esta persona que tiene estos hábitos de vida saludable tendrá una mejor capacidad funcional a lo largo de su vida y por ende tendrá mayor probabilidad de vivir de forma más saludable y de vivir más años sin discapacidad. Nuevamente vuelvo a este estudio PROMIS, que terminó el año pasado y que la verdad es bastante interesante, donde mencionan, por ejemplo, ¿no? que las personas mayores con poco apetito tienden a consumir menos proteína, menos fibra, menos comida sólida, realizan porciones más pequeñas, comen menos fruta. Esto nos plantea un reto bastante importante de cara a poder atender a estas personas mayores correctamente en la comunidad. De hecho, se calcula que más del 85% de las personas de más de 85 años, el 28% de consumo de proteína es menor de 0,8. Aquí en cuánto tendrían que consumir de proteína, realmente hay un poco de, lo hablamos hace un momento, hay un poco de discrepancia, porque no están claros cuáles tendrían que ser los aportes nutricionales reales de la persona mayor. Pero a título personal, si tenemos en cuenta
que que la desnutrición es altamente prevalente en las personas mayores, yo recomendaría a que las necesidades nutricionales tengan que ser superiores, es decir, se recomiendan entre 0,8 y 1,5 en función de las comorbilidades de la persona. Ya la OMS, desde el lanzamiento de la campaña del envejecimiento saludable, de la década del envejecimiento saludable, ya se está atreviendo a recomendar que los consumos tendrían que ser de 1,2 gramos por kilo de peso día. Como les decía, los requerimientos es un poco que no se sabe muy bien, no hay una recomendación clara, ¿no? Por un lado, la OMS históricamente recomendaba de 0,8 a 1, el estudio PROMIS también lo recomienda en este sentido, sin embargo la Sociedad Española de Nutrición ya se atreve a recomendar entre 1 y 1,5 y en las últimas guías ya incluso de forma más clara a 1,2 de proteína kilo por peso día. Y en cuanto al consejo dietético, lo que nos interesa, ¿no? Con recomendaciones prácticas de cómo adaptar la dieta de las personas mayores, pues es que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando, de estas alteraciones del índice de masa corporal. Si estamos hablando de un índice de masa corporal bajo o por lo contrario estamos hablando de una persona con obesidad. Y síndrome metabólico. Tenemos que tener en cuenta enfermedades específicas, la diabetes, la diabetes, insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. El entorno familiar, tenemos que intentar pues, pensar que esta persona que tenemos enfrente, para cuántas personas tiene que cocinar. Si por el contrario no es una persona que cocina, sino que vienen los hijos a dejarle la comida. Es algo también importante. El nivel económico. Decimos siempre, suplementos nutricionales y muchas veces en la consulta yo me encuentro con personas que dicen es que comprar carne es muy cara, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otras opciones a la carne. Mejorar la calidad de dieta no siempre tiene que ser algo caro y por supuesto también tenemos por descontado tener en cuenta alergias, intolerancias o gustos de la persona. A mí me gusta mucho y también lo mencionamos en la plataforma, en la plataforma de la campaña del envejecimiento saludable, el seguimiento de la dieta mediterránea, porque creo que es algo en la que todos estamos muy sensibilizados y que probablemente lo hacemos de forma muy inherente. Seguir seguir las recomendaciones de la dieta mediterránea, ¿no? Son unas pautas bastante sencillas, como por ejemplo el aceite de oliva siempre, las verduras más de 2 veces al día, la fruta más de 3 veces al día, legumbres, pescado, nueces más de 3 veces a la semana. El vino, aunque está recomendado dentro de la dieta mediterránea, hay estudios, aún está en estudio porque tampoco está muy claro que tengamos que beber una copa de vino al día. Y la carne blanca mejor que la carne roja. Siempre tenemos que intentar que las personas, para favorecer, sobre todo en las personas mayores, muchas veces no comen porque comer solo es aburrido, no es estimulante. Entonces, favorecer que sean en un entorno familiar, menús sencillos, involucrar a las familias en este cambio de dieta. Si el que tiene que hacer el cambio alimentario es la mujer y el marido pues no ayuda, pues tampoco estamos destinados al fracaso. Nivel económico, al final, como les decía, el comer saludable no tiene por qué ser caro y tenemos que también saber un poco el cómo llevarlos o cómo orientarlos en este sentido. La densidad calórica es algo que tenemos que tener en cuenta. Si estamos hablando de una desnutrición, una forma muy sencilla de aumentar el aporte calórico es aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada, 2 cucharadas o las que hagan falta. Y luego ya la densidad nutricional en cuanto pues, a los diferentes déficits de vitaminas. Todo esto no entraré en detalle porque ya me voy de tiempo, pero sí que les animaría nuevamente a entrar a la campaña. En cuanto a los requerimientos de actividad física, yo creo que ninguno de los o muy pocos de los que estamos aquí cumplimos ni siquiera los requerimientos de actividad física determinados por la OMS para las personas mayores, porque estamos hablando de 150 minutos de actividad física moderada, 75 minutos de actividad física vigorosa, es decir, que nos cueste, o una combinación de ambos. Es que esto es mucho, seguramente no lo hacemos ni nosotros.
trabajo de fuerza mínimo 2 veces al día. Y esto es muy importante porque trabajo de fuerza no significa ir al gimnasio. Ponernos a hacer sentadillas ahora mismo sobre las sillas ya sería una especie de trabajo de fuerza. Y para mí es un ejercicio muy sencillo, decirles a las personas mayores que en los anuncios de la tele, mientras están viendo el Sálvame, porque es la realidad, pues que se levanten y se sienten 5 o 10 veces de la silla. Y es una forma de hacer sentadillas muy fácil y que nos podría funcionar incluso a nosotros. Y ejercicios de equilibrio 3 días a la semana, porque también hay que ser realistas. La pérdida de equilibrio y las caídas es algo muy prevalente en nuestras personas mayores. Hacer actividad física, intentar siempre, lo que les decía, poco aunque sea una vez al día en los anuncios de la tele, acumular, porque de poquito a poco podremos a lo mejor acumular estos 150 o 75 minutos de ejercicio al día. Siempre intentar incluir ejercicios de fuerza y equilibrio. Caminar no es suficiente, ojo, no es suficiente y esto nos sirve para nosotros. Caminar no es suficiente. Me gustaría que se quedaran con esta frase. Y porque lo importante y lo que tenemos que hacer es romper estos patrones de adherencia. Todos nos apuntamos al gimnasio el 1 de enero y ahora, a 22 de marzo, hemos ido 3 veces. Entonces, tenemos que encontrar estrategias de favorecer esta adherencia. Y ya para terminar, me gustaría también dejar algunos conceptos, ¿no? La fragilidad de esto que les comentaba hace un momento, sí, tiene resultados negativos de salud en las personas mayores, pero la buena salud es que es reversible y que podemos hacer algo entre todos si trabajamos conjuntamente, ¿no? Los desórdenes nutricionales y las alteraciones de la capacidad funcional son altamente prevalentes y por ende tenemos que hacer algo en ellos. Y si identificamos todas estas alteraciones de forma temprana, será la única manera, y trabajando de forma multidisciplinar, será la única manera que podamos tener resultados positivos. Y para ello, pues nuevamente les invito a inscribirse en la campaña de envejecimiento saludable y hacer la formación y poder poner en práctica estas recomendaciones. Y ya está. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a vosotras, porque me dais la oportunidad de mostraros a todos lo que se puede hacer desde la farmacia, precisamente para poder detectar de una forma precoz todas estas patologías y problemas de salud. ¿Y por qué la farmacia? Pues muy sencillo, la farmacia, somos agentes sanitarios de primera línea, que lo primero que tenemos es un factor muy importante, la proximidad. Proximidad en cuanto a distancia, porque todos nuestros pacientes tienen una farmacia a pocos metros de su casa y además próximos porque nosotros les damos un trato muy cercano. Tienen un trato, hablan con nosotros de una forma cercana y además confían en nosotros y les acompañamos. Por conocimiento, porque estamos perfectamente preparados para afrontar todo este tipo de campañas. Y si nos falta un poco de preparación siempre tenemos cursos y este tipo de campañas siempre vienen acompañadas de cursos, de formación, para aportarnos un mayor conocimiento para poder afrontarlas. Y por seguimiento, porque todos estos pacientes vuelven una y otra vez a la farmacia y nosotros podemos hacerles un seguimiento, ver cómo van, ver si siguen o no la campaña, si hay deterioro en los últimos meses. Tú les vemos día a día. En la campaña de envejecimiento saludable, ¿qué queremos? Todos queremos envejecer y todos queremos envejecer de una forma saludable. Bien, envejecer sí, pero envejecer bien. El tipo de perfil de usuarios que tenemos en la farmacia en general son pacientes mayores de 65 años, que son los pacientes, el perfil de usuarios que estábamos buscando, de los cuales conocemos en general sus patologías. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la medicación que toman y entonces sabes si tienen hipertensión, si tienen diabetes, los diferentes dolores, artrosis, problemas que tienen. Conocemos sus hábitos, porque en general conocemos también a sus familiares, nos cuentan lo que suelen hacer en el día a día, conocemos su evolución, porque os estoy diciendo, los vamos viendo, en general todas estas personas vienen una vez al mes a por su medicación,
con lo cual les vamos conociendo, vamos viendo cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Y bueno, las patologías más prevalentes, como veis, son la hipertensión arterial, la obesidad y el sobrepeso, porque como bien decía la doctora, ya no es solamente muchos de ellos que pierdan peso, muchos de ellos los tenemos en la farmacia, son obesos, pero eso no quiere decir que estén bien nutridos. Este tipo de campañas quiero que os deis cuenta que son una gran oportunidad para la farmacia, para poder poner en valor de los agentes sanitarios que somos, poder poner en valor la farmacia como centro sanitario. Podemos promover en la campaña de envejecimiento saludable, cómo mantener unos buenos hábitos de salud, cómo sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidarse, detectar estados de desnutrición, ayudar a mejorar en general el estado de salud de la persona mayor de 65 años. Y en general, en todas las campañas que podemos hacer en la farmacia, vamos a aportar un beneficio y vamos a hacer una detección precoz de muchas patologías. Y lo que es importante también en las campañas, y que esta campaña nos da la opción de hacerlo, es el poder registrar los datos que vamos recogiendo. ¿Por qué? Porque las cosas, y ya lo sabéis, todo lo que no está escrito, en general, no existe. Entonces, poder registrar todos los datos que vamos recogiendo nos da varias oportunidades. Por un lado, poder tener un pool de datos y poder poner en valor lo que es la farmacia a la hora de presentar la campaña, por ejemplo, a las autoridades sanitarias. Y decir, mira, gracias a que se hacen estas campañas en la farmacia, hemos hecho una detección de tantos casos de estados de desnutrición que se pueden coger a tiempo. Porque también es un valor para el farmacéutico, porque ahí nos estamos desarrollando como sanitarios y estamos haciendo una labor por las pacientes que tenemos delante. Un valor para el paciente, que está viendo que en la farmacia puede venir en el momento que tiene un problema y confiar en nosotros. Un reconocimiento, por supuesto, el tener todos los datos registrados es un reconocimiento a nuestro trabajo, como os he dicho antes, de cara al Sistema Nacional de Salud, y porque además nos da la posibilidad de poder hacer un seguimiento de las personas. Estas personas que venían a la campaña, a los 3 meses les invitábamos a volver a la farmacia para ver si realmente estaban cumpliendo con las recomendaciones que les habíamos hecho. Y tener los casos registrados pues es una facilidad de cara también al equipo para que si en un momento dado no está la persona que en ese momento hizo la campaña, le pudiera atender cualquier otra persona del equipo de la farmacia. En este caso, para el desarrollo del servicio, la población diana era población mayor de 65 años, que podía ser o bien ella misma, pacientes que vienen ellos solos, o pacientes que venían a través de un cuidador, que puede ser o bien un familiar o bien la persona del cuidador propiamente dicho. A través de una serie de herramientas que ahora os contaré que nos ofrecían, podíamos detectar cuál era su estado de nutrición y el ejercicio físico, su estado de movilidad. Y nos podíamos encontrar con 3 casos, o bien el semáforo verde, es decir, la persona se está alimentando bien, está haciendo las cosas bien, con lo cual continúa como estás. Viene el semáforo amarillo, están en un punto en el que estás viendo que poco a poco va perdiendo peso, no termina de alimentarse del todo bien, pero no está todavía para derivar al médico. Esa es una gran oportunidad para nosotros, porque es el momento en el que les puedes dar un consejo, les puedes dar una recomendación para intentar o bien que se mantengan ahí o bien recuperar un poco el estado nutricional, pero que no nos decaigan y lleguen a la desnutrición. O bien detectabas ya directamente el semáforo rojo, es decir, esta persona realmente tiene un problema de alimentación, ha perdido mucho peso en los últimos 3 meses, esta es la persona que tenemos que derivar al médico. Otra oportunidad en la farmacia, detectas a esta persona a tiempo para poderla derivar al médico y que su problema no se agrave. Bueno, como os he dicho, las visitas además
las repetíamos cada 3 meses para poder ver que todas las recomendaciones que hacíamos se seguían o ver la evolución de la persona, si había ido a mejor o si había ido a peor y también teníamos que llevarla al médico. Herramientas de las que hemos dispuesto en la campaña. Les pasábamos 3 tipos de cuestionario. Uno era el cuestionario para valorar su estado nutricional, que es el MNA, un cuestionario para ver su función muscular, el SARCALF, y luego un cuestionario sobre sus hábitos de vida, en los cuales también podías ir evaluando un poquito pues, qué tipo de vida llevaba. Importante deciros que todas estas cosas tenemos que... lo importante de este tipo de campañas, además, es que podemos enfrentarnos a ellas sin miedo, porque estamos utilizando herramientas totalmente estandarizadas, herramientas validadas y protocolizadas, utilizando protocolos que se utilizan no solamente en la farmacia, porque ahora a mí en la farmacia me ha dado por hacer esta campaña, no, todas las farmacias lo estamos haciendo igual, estamos utilizando herramientas que se utilizan a muchos niveles, herramientas totalmente válidas, con lo cual los datos que recogíamos en todos estos cuestionarios son datos validados. ¿Cómo detectar a estas personas? Pues vamos viendo que son personas que todavía tienen movilidad, buena salud, pero muchas veces cuando están delante de ti en el mostrador pues te van diciendo: no, ya cada vez como menos, ya no como tanto, se me ha quitado el apetito, bueno, es que esta medicación que estoy tomando pues no me sienta bien, o bueno, ya no me apetece comer tanto, por las tardes ya no salgo de casa, o solamente me doy el paseíto de por las mañanas y luego ya me meto en casa y no salgo. Personas que, por ejemplo, las ves que se han quedado viudas, se quedan solas, o que en ese momento sabes que están pasando por algún problema emocional, o que ves que directamente están perdiendo a lo mejor un poco la memoria, o polimedicados. Y todos estos ítems los conocemos en el momento que tenemos a esta persona delante de nosotros en el mostrador. Lo bueno de realizar también estas campañas que vienen promovidas con promotores y demás es que tenemos una serie de herramientas que nos hacen muy fácil su puesta en marcha. Tenemos pósters, tenemos material para poder dedicar un pequeño corner en la farmacia para poder anunciarlas. También para materiales para nuestras redes sociales. Y luego, a nivel de mostrador, hay una serie de preguntas muy fáciles, tipo gancho, que les puedes hacer mientras les estás dando la medicación, y entonces te das cuenta un poquito de su estado nutricional. Preguntas como: ¿notas que has comido menos en los últimos 3 meses? ¿O has perdido peso? ¿O cuánto andas? ¿Has dejado de andar? ¿O qué ejercicio, qué haces a diario? ¿Cuáles son tus hábitos a diario? ¿Te levantas y sales a dar un paseo? ¿De cuánto es el paseo? ¿10 minutos? ¿Das la vuelta a la manzana? Y son conversaciones que te surgen al mismo tiempo que les estás dando la medicación. Importante tanto ellos como los cuidadores, porque muchas veces ellos no te lo cuentan, pero sí te lo cuenta la persona que viene a cuidarlos. Y este tipo de preguntas también se las puedes hacer al cuidador que viene a buscar su medicación. Bueno, importante es que todas estas cosas las hacíamos, hay un aplicativo en el cual tú puedes ir haciéndoles el cuestionario en el momento y te da el resultado según estás terminando los cuestionarios, pero que eso de todas formas no suponga un problema para nosotros, porque en un momento dado que si te falla el ordenador o lo que sea, siempre podías tener los cuestionarios en papel para pasárselos en el momento y registrarlos después. Pero lo bueno es que conseguíamos, según terminabas de hacerle los cuestionarios, el resultado de ellos, y podías en ese momento actuar y darles la recomendación correspondiente.
tanto si necesitábamos derivarle al médico, era posible imprimir un informe explicándole al médico lo que habíamos hecho y el estado en el que se encontraba, o bien si está recomendaciones para él, recomendaciones de tipo alimenticio y recomendaciones también de tipo de ejercicio físico. También les ofrecíamos un diario en el cual podían ir registrando lo que iban comiendo, cuántas dosis de verdura tomaban a la semana, cuántas dosis de fruta, y ellos pueden ir haciendo un registro de lo que van comiendo para que también sean conscientes a la hora de escribirlo de si realmente están tomando lo que piensan que toman. Y al mismo tiempo también existía un registro, podían seguir un registro del ejercicio físico que iban haciendo, y esto te lo traían a los 3 meses para poder ver realmente si lo hacían o no. ¿Que si es fácil? No, fácil no es. Hay que hacer un esfuerzo desde la farmacia, y además, como les vas viendo mes a mes, les tienes que ir preguntando, porque si no es verdad que muchas veces al mes te dicen, uy, ya no lo he hecho, ya lo he dejado de hacer. Pero bueno, ahí estás tú para poder ir acompañarles, y por eso también es importante nuestro papel, porque les acompañamos y les vamos enseñando en este trayecto. La parte ya también importante es que existe una web que tanto es para nosotros, para seguir formándonos con píldoras formativas, con pequeños tips para poder ayudarnos en el seguimiento de la campaña, como también para poder ofrecérsela a los usuarios para que ellos también tuvieran información, pues, de hábitos alimenticios y de ejercicio saludables. Y solamente, ya para terminar, deciros lo que os ha dicho ella, que dentro de nada empieza de nuevo, se relanza la campaña, con lo cual volvemos a tener todos una oportunidad muy grande como farmacéuticos, como sanitarios, para volver a poner una campaña en marcha en la farmacia que nos haga a los farmacéuticos integrarnos dentro del sistema de salud y demostrar que somos imprescindibles dentro de él, que nos va a dar un valor de cribado en patologías, que podemos hacer un servicio profesional sanitario, y que además la puesta en marcha es sencilla, es fácil. Empezar a lo mejor con el primero cuestionario cuesta, el segundo cuesta un poquito menos, y al tercero ya lo integras dentro de tu rutina en el día a día y la campaña sale adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que los conceptos, ¿no?, nos ha presentado muy bien Laura. A continuación hemos visto, ¿no?, cómo fue la experiencia en la primera, ¿no?, edición. Sí. Estamos en la segunda edición de esta campaña para la promoción de un envejecimiento saludable en la farmacia comunitaria. A partir del 22 de marzo empezamos de nuevo, y os podéis apuntar las farmacias que aún no estáis apuntadas y las que ya empezasteis la campaña anterior para pedir nuevos materiales. Un poco os enseñamos, ¿no?, la experiencia de la primera edición fue que, bueno, pues bastantes farmacias se apuntaron, tenían, ¿no?, esta formación y esta guía de intervención, tenemos estas herramientas para el cribado que nos han contado, tenemos un registro rápido, ¿no?, nos cuesta al principio, pero en realidad son 2 minutos, y nos da un informe personalizado. Hay estas 3 visitas de seguimiento y estos materiales de educación. Tenemos aquí cómo apuntarse en Ágora Sanitaria, y todas las farmacias pueden apuntarse, no hay problema. Este curso de 4 horas es necesario para entender y cómo funciona, y empezamos el 22 de marzo y el seguimiento es de 3 a 6 meses.
paso 1, ¿no? Estas farmacias que aún no están apuntadas es adherirse, hacer la formación y una vez formados pues entramos en la plataforma para poder registrar, para poder seguir a los pacientes, ¿no? Aquí veis uno de los materiales, es precioso, la verdad es que ha quedado muy bien y apetece. Y yo creo que con esto terminamos, pero igual hay alguna pregunta, tenemos realmente unos minutos, si hay dudas sobre, ¿no?, el contenido y la puesta en marcha. ¿Aquí? De nada. ¿Preguntas? Todo lo tenemos clarísimo, veo. Bien. Pues nada, estamos aquí. Cualquier duda, si queréis más en la intimidad, a disposición. Aquí hay materiales, si los queréis tocar, ver, están aquí. Y nada, nos vemos en la aula virtual y después, bueno, compartiendo las experiencias, ¿no?, de esta campaña. Yo creo que no me dejo nada. Es ver, ¿no?, es como de alguna forma conseguir que de estas personas mayores que tenemos a nuestro entorno, ¿no?, vivan más y mejor, ¿no? Al final es dar más años, ¿no? Y agradecer a Nestlé Health Science y todo este soporte, ¿no?, para tener esta plataforma. Sabemos que la edad media, ¿no?, en esta primera edición vimos que la edad media de los pacientes o gente mayor eran unos 72 años. El 15% de los casos presentaban malnutrición, ¿no?, que más o menos se acerca a la cifra de este proyecto europeo, curiosamente, y solo el 40% de los casos cumplían las recomendaciones alimentarias, ¿eh? Toque de alerta. Teníamos el semáforo amarillo, ¿no?, ámbar. Y el 50% no beben agua, tampoco la agua diaria requerida, y el 60% no hacían las recomendaciones de movilidad, de actividad física que comentabas, ¿no? Con lo cual nos cuesta la alimentación aún más movernos, aunque decíamos hoy antes de que como mínimo la actividad física, ¿no?, el hecho de movernos, lo sentimos en el cuerpo antes, ¿no?, que a veces la alimentación tardamos más tiempo, ¿no?, a notar los efectos, ¿no? Sí. Pero estos datos ya hablan por sí mismos, ¿no?, y yo creo que nos deberían animar a ayudar, ¿no?, como profesionales sanitarios a estas personas mayores. Nada, muchas gracias.